en casa. Hola, hola, amigas y amigos de Aprendo en Casa. ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien. ¿Y tú cómo estás, Junior? Muy feliz, Stephanie, pero luego les cuento por qué. Yuyeri kasunchik kai programa ikichi Aprendo en Casa nishangmi, huk yam kai Ministerio de Educación ninchikmanta, yachachkananchikbaj wasinchikpi. Así que cuídate, no te expongas saliendo a la calle más de lo estrictamente necesario. Y si lo haces, usa tu mascarilla. Yo sé que es difícil, pero es la única manera de darle un respiro a nuestro sistema de salud y vencer al COVID-19. Vamos, sí se puede. Por supuesto que se puede y tienes toda la razón. Pero por favor, Junior, no nos dejes con la intriga. Cuéntanos por qué estás tan contento el día de hoy. Unas amigas y amigos de quinto de secundaria me escribieron ayer, Stephanie. ¡Qué rápido le salieron los fans! No son fans, Stephanie, más bien se ve que les gusta muchísimo nuestro programa. Ay, bueno, él siempre tan modesto. Bueno, les quiero leer el mensaje que me enviaron. A ver. Te escuchamos. Hola Junior, muchas gracias por el programa que hiciste sobre los adolescentes. Con mis amigos de la comunidad queremos organizar un proyecto para cambiar la imagen que tienen los adultos de nosotros y demostrar que podemos hacer grandes cosas. Estamos pensando en cuidar mejor el agua de nuestras casas, de modo que alcance para que nuestras familias y nosotros podamos lavarnos muchas veces las manos. Gracias por demostrarnos que los adolescentes sí podemos. Ay, qué linda iniciativa, me encanta. Así es, Stephanie. Son 3 chicas y 3 chicos muy empoderados y motivados de una comunidad de nuestra hermosa selva peruana. Estoy seguro de que el programa de hoy los motivará aún más. Y a ustedes también, chicas y chicos, en casa. Bueno, en el programa anterior reflexionamos sobre los mitos en torno a los adolescentes a través del análisis del texto Nuestra deuda con la adolescencia. Quiero leerles el texto. El texto es de María Angélica Piz, Henry Guillén, Stefano de la Torre Bueno, Estefanía Urbano, César Araníbar y Franco Rengifo. Bueno, ellos forman parte del proyecto Ser Adolescentes en el Perú, convenio UNICEF-PUC. Lo que haremos hoy será seguir leyendo otros fragmentos del texto para luego poder elaborar un texto argumentativo. ¿Ya tienen todo listo para comenzar? ¿Sí? Pues muy bien, llamaré a la profesora Patricia Castilla. ¡Hola, profe! Buenos días, profesora. Hola, Junior y Stephanie, chicas y chicos de quinto de secundaria de todo el país. Bueno, profesora, le cuento que a Junior le ha llegado una carta de unas chicas y unos chicos de la selva de nuestro país que quieren emprender un proyecto para poder cambiar la imagen que se tiene de los adolescentes y ayudar además al cuidado del agua, profesora. ¡Qué bonito! Me encantaría que les demos algunas ideas de cómo pueden hacerlo. ¿Podemos ayudarles, profesora? Por supuesto, una buena forma será a través del texto argumentativo que tendrán que redactar. Eso los ayudará a enfrentar las representaciones sociales que hay sobre ellos. ¿Representaciones sociales? Hoy día aprenderemos qué significa eso. ¿Qué les parece si continuamos leyendo el texto que iniciamos en el programa anterior? Aquí lo tenemos, profesora. ¿Recuerdan en casa cuáles fueron las ideas principales de dicho texto? Seguramente que sí se van a acordar. Hablábamos sobre la deuda que se tiene con los adolescentes, los retos y todo lo que se ha hecho para considerarlos. También hablamos de cómo había cambiado la forma de ver el desarrollo de los adolescentes, que antes se pensaba que la adolescencia era una etapa de transición entre niño y adulto, pero hoy ya se considera una etapa en sí misma. Así es. Hoy vamos a analizar 3 párrafos. Comencemos por el primero. Estas representaciones sociales de la adolescencia no solo alimentan dramáticas y potentes películas y series televisivas, sino que además construyen un imaginario en el que habitan quienes gestan política educativa, quienes toman decisiones sobre ellos y ellas, quienes los crían y educan y al mismo tiempo habitan las y los adolescentes construyendo ideas sobre sí mismos. Mi primera pregunta es lo que Stephanie mencionó hace un momento. ¿Qué es una representación social? Sí, y yo les voy a devolver la pregunta. ¿De qué nos habla el texto? ¿Qué podríamos entender como representaciones sociales? ¿Qué nos dice la palabra representación?
¿Qué nos dice la palabra social? Lo intentaré yo. ¿De qué nos habla del texto? Pues la forma en que se ve a los adolescentes, la forma en que han sido vistos tantas veces en diferentes espacios. ¿Qué podríamos entender como representaciones sociales? Bueno, yo creería que una representación es una puesta en escena. Decir representación es como algo que se actúa, que se representa o se demuestra. Y algo social corresponde a la sociedad. Entonces podríamos decir que una representación social es la forma en que se representa en la sociedad a los adolescentes. ¿Eso sería correcto, profesora? Buen análisis. Tú misma has respondido de manera adecuada, así como seguramente todas y todos en sus casas también lo han hecho. Es correcto. Entonces, estas representaciones sociales hacen referencia a cómo se ve a los adolescentes en la sociedad, a la imagen que se tiene de ellos. Por eso, chicas y chicos, el texto nos dice, a ver, lo siguiente. Estas representaciones sociales de la adolescencia no solo alimentan dramáticas y potentes películas y series televisivas. Y si pues la televisión y los medios de comunicación pintan una imagen particular de la adolescencia. Así es. Y yo te pregunto a ti, que me estás viendo desde casa, ¿qué te hace sentir eso? ¿Cuáles crees que son esas representaciones sociales que tienen sobre la adolescencia en el Perú? ¿Qué nos muestran los medios de comunicación? La típica podría ser la imagen del rebelde sin causa. También los pintan como si fueran unos irresponsables. Y eso viene desde generaciones atrás. O también que los adolescentes siempre están en crisis o conflictuados. Interesante. Sigamos con el análisis. El texto dice, estas representaciones sociales de la adolescencia no solo alimentan dramáticas y potentes películas y series televisivas, sino que además construyen un imaginario en el que habitan quienes gestan política educativa. Construir un imaginario. Eso se refiere a algo que está en mi imaginación. ¿Pero habla de ti el texto o habla de otros? Habla de otros. Bien. Y luego dice, en el que habitan. Que parafraseando sería, en el que viven quienes gestan política educativa. ¿Qué entienden por gestar política educativa? A ver, gestar viene de gestión. Y gestión significa organizar, liderar, estructurar. Quienes gestan política educativa son las personas encargadas de hacer las políticas, normas, lineamientos, en este caso, en el sector educación. ¿Me ayudan leyendo el párrafo reemplazando las palabras? Claro que sí, profesora. Dice, construyen un imaginario, o ideal, o ilusión, en el que habitan, están, viven, quienes gestan, organizan, lideran las políticas o normas educativas. Sigamos. ¿Qué significa decir al mismo tiempo habitan las y los adolescentes construyendo ideas sobre sí mismos? Creo que quiere decir que las mismas representaciones sociales hacen que los adolescentes generen sus propios estereotipos, sus propias representaciones sociales. ¿Cómo cuáles? Lo que conversábamos hace un momento, profesora. Representaciones sociales como que los adolescentes solo piensan en divertirse, o solo escuchan un tipo de música, o solo les interesa enamorarse. Esas representaciones son algunas de tantas que hay. ¿Y ustedes en casa qué representaciones conocen? ¿O qué podrían decir sobre ellas? A ver, Carla nos dice, siempre nos hacen sentir que vivimos en conflicto con nuestros padres. Y Augusto dice, dicen que solo pensamos en diversión. Cindy nos ha escrito, adolescente igual a inmaduro, irresponsable, rebelde. Parece que para los adultos no tenemos ninguna cualidad. Se siente la molestia en varios de estos mensajes y bueno, es comprensible, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo nos pone, la pregunta es, ¿qué representaciones sociales positivas han escuchado sobre los adolescentes? Apuesto que ninguna. ¡Ay, Dios mío, qué demoledor! Y totalmente cierto, los adultos muchas veces tenemos esas ideas. Cuando yo fui adolescente, también había esas representaciones sociales. Profesora, volviendo al texto.
ese paréntesis que nos dice ver Araníbar 2019 para una exploración de las representaciones sociales sobre la adolescencia en adolescentes de una escuela pública en Cusco, significa que si leemos la lectura del señor Araníbar, podemos conocer ejemplos de nuestras amigas y amigos en Cusco. Así es, revisar ese material puede resultar muy interesante para ahondar más en el tema. De repente eso te puede servir para escribir tu texto argumentativo. ¿Qué les parece si seguimos con el segundo párrafo? Excelente, profesora. Solo que va a tener que ser después de este corte comercial porque ya regresamos para seguir analizando este texto y, por supuesto, para seguir hablando sobre la maravillosa pero incomprendida adolescencia. Stephanie, ven, te muestro el trailer de los escúchame, tablos. está súper- Hola, hola, ya estamos de regreso en este su programa favorito, Aprendo en Casa. Para los que recién nos ven, estamos leyendo el texto Nuestra deuda con la adolescencia, un texto de María Angélica Piz, Henry Guillén, Stefano de la Torre Bueno, Estefanía Urbano, César Araníbar y Franco Rengifo, el cual forma parte del proyecto Ser Adolescente en el Perú, convenio UNICEF-PUC. Justo ahora estamos a punto de iniciar el análisis del segundo párrafo que ha seleccionado para hoy nuestra querida profesora Patricia. Así que, ¡manos a la obra! Lo leo yo. Del mismo modo, se vienen haciendo importantes esfuerzos desde el sector educación por intentar documentar los aprendizajes en la escuela. La administración sistemática de pruebas, la evaluación permanente de escuelas a nivel integral y una serie de estudios diagnósticos llevados a cabo, como la evaluación censal de estudiantes Minedu 2017, las pruebas PISA o el informe sobre competencias matemáticas en estudiantes peruanos de 15 años. Minedu, Forge y Grade 2016. Da cuenta de ello. Sin embargo, si bien sabemos de los resultados de aprendizaje de las y los adolescentes, es menos lo que conocemos sobre sus vivencias, sobre quiénes son y cómo aprenden, sobre cómo se representan la realidad peruana y su relación con la misma, sobre qué aspiran a ser y en qué creen, sobre cómo se representan su vida cotidiana en la escuela, sobre lo que sueñan para ellas y ellos mismos y para aquellos a quienes aman, sobre cómo vienen vivenciando la sexualidad y el género, sobre qué los hace infelices y sobre qué valoran para su bienestar. ¡Wow! Me hace sentir muy bien que existe esta preocupación de los funcionarios de la educación, que quieran saber más sobre los adolescentes. Profesora, ¿puede contarles a las chicas y chicos que nos están viendo qué significan esos paréntesis que hay en la mitad del párrafo? ¿Puede contarles a las chicas y chicos? Eso quiere decir que tú ya sabes. Por favor, estás hablando con un lector empedernido. No, para nada. A ver, demuéstralo, que lo demuestre, ¿sí o no? Bueno, ok, aquí voy. En estos párrafos están las entidades que hacen los informes y estudios. ¿Sí o no, profesora? Es correcto. De hecho, Minedu significa Ministerio de Educación. Infiero que Forge y Grade deben ser también otras entidades. No te preocupes, Stephanie. Esta es tu oportunidad para que te luzcas también. ¿Qué idea general te ha dado el párrafo? Creo que hay dos ideas, profesora, dos ideas clave. Por un lado, que hay avances en informes, pero al mismo tiempo poca información sobre las vivencias y deseos de los adolescentes. Como que quiere decir que la educación formal no toma muchas veces en cuenta estos temas, aunque quisiera hacerlo. Muy bien. Les pregunto en casa, ¿a qué se refieren los autores cuando dicen esfuerzos por intentar documentar los aprendizajes en la escuela? Documentar es generar documentos. Esfuerzos significa intentos. Entonces, la idea es que hay intentos para generar documentos o recoger información sobre lo que aprenden los adolescentes en la escuela. ¿Y cuáles son esos estudios a los que haces referencia? La evaluación censal de estudiantes Minedu 2017, las pruebas PISA y el informe sobre competencias matemáticas en estudiantes peruanos de 15 años, Minedu, Forge y Grade 2016. Efectivamente, esas son las pruebas y, como ven, no solo han sido aplicadas por el Ministerio de Educación, sino por distintas entidades,
como la prueba internacional PISA. Además, otras peruanas, como las investigaciones realizadas por instituciones Grade y Forge, que se dedican a la educación, entre otros temas importantes. Pero la idea de este párrafo es que todo esto se está dando. Sin embargo, falta algo. ¿Qué es? Pues medir o entender las vivencias. Lo dice aquí. Sin embargo, si bien sabemos de los resultados de aprendizaje de las y los adolescentes, es menos lo que conocemos sobre sus vivencias, sobre quiénes son y cómo aprenden, sobre cómo se representan la realidad peruana y su relación con la misma, sobre qué aspiran a ser y en qué creen, sobre cómo se representan su vida cotidiana en la escuela, sobre lo que sueñan para ellas y ellos mismos y para aquellos a quienes aman, sobre cómo vienen vivenciando la sexualidad y el género, sobre qué los hace infelices y sobre qué valoran para su bienestar. ¿Qué piensan en casa sobre estas ideas? ¿La educación solo debería medir aprendizajes? ¿Debería medir también la opinión o las vivencias? Yo pienso que sí. Pienso que es básico conocer a aquellas personas a las que te diriges. Solo así te puedes asegurar de que el material que les estás entregando sea el adecuado. Pero, ¿hay manera de hacerlo? Esa es una pregunta que va a ser difícil de responder en esta sesión. Pero me gustaría que en casa se pregunten y debatan sobre esto. ¿Puede la educación tomar la opinión y la vivencia de los adolescentes? ¿Lo hace? ¿No lo hace? Cuando lo hace, ¿qué falta mejorar cuando no lo hace? Qué increíble todas las preguntas que surgen a partir de un solo texto. Creo que aún nos falta leer un párrafo. Sí, y esta vez lo leeré yo. La adolescencia, como etapa de vida, se encuentra atravesada por la influencia de la escuela secundaria. De hecho, tal como la entendemos, la adolescencia es hija de Occidente a partir de la prolongación de la escolaridad. Perinac, 2003, Balciner, 2000. En su esfuerzo por proteger a los niños y niñas del trabajo, la cultura occidental extiende la escolaridad como un espacio de preparación para integrarse al mundo adulto. Dicha preparación va alargándose conforme el mercado laboral va diversificándose y debido a ello tenemos expectativas cada vez más explícitas sobre las competencias que la escuela debería desarrollar, al mismo tiempo que la formación pasa a extenderse a nivel superior y en algunos contextos a nivel de posgrado. ¿Qué les dice este párrafo? Veo muchas ideas. Veo que hay una influencia de la secundaria en la adolescencia. Veo que se habla de ser hija de Occidente por la idea de hacer que la escuela sea más larga. También veo que se menciona al mundo del trabajo y que la escuela, a veces, puede ser afectada por la demanda del mercado laboral. Stephanie, ¿te parece correcta la afirmación que sostiene que la adolescencia es afectada o influenciada por la escuela secundaria? Sí, porque básicamente el ser adolescente implica estar en la secundaria. En Morochucos, el lugar donde nací, no siempre es así. Mejor dicho, casi nunca es así. Tienes razón. En Morochucos y en muchos lugares del Perú, incluso en la misma capital. La deserción escolar es aún un problema latente para el Perú. El problema económico es una de las principales razones por las que las y los adolescentes dejan de estudiar. Es verdad. Recuerdo conocer el caso de un amigo que tuvo que dejar la secundaria para trabajar y apoyar con la olla del hogar. La segunda razón principal por la que hay deserción escolar es el desinterés por el estudio. Si por momentos se te pasa por la cabeza que estudiar no es lo tuyo, no. No y no. Por favor, dile 1000 veces no a esa idea. Recuerda que con secundaria completa tienes muchas más posibilidades de acceder a estudios superiores, a conseguir mejores trabajos y mejorar tu calidad de vida. Hoy, en medio de esta pandemia, nosotros sabemos que estás haciendo el mayor esfuerzo por estar ahí todos los días con nosotros para aprender y seguir adelante. Así que, por favor, a no rendirse, a darle con todo y a motivar a tus compañeros a completar su secundaria. ¡Qué buen mensaje, Stephanie! Pero ahora sí, volvamos a lo nuestro. Para comprender mejor la oración que sigue, haremos una dinámica diferente. Junior,
quiero que propongas preguntas que generen reflexión en nuestras amigas y amigos en casa. En una, profesora. En su esfuerzo por proteger a los niños y niñas del trabajo, la cultura occidental extiende la escolaridad como un espacio de preparación para integrarse al mundo adulto. Ya, sí, tengo muchas preguntas. A ver, esto va también para ustedes. Según este texto en la pantalla, ¿la escuela fue prioritariamente hecha para educar o para proteger a los niños del trabajo? Siguiendo la idea, ¿es entonces el mundo del trabajo algo de temer? ¿Por qué querrían protegerlos de él? ¿Es el trabajo malo? ¿Solo cierto tipo de trabajo? ¿La escuela no debería ser para educar antes que para proteger? ¿O está bien que proteja? ¿Cuántas preguntas sobre si el trabajo debería ser algo a evitar en los adolescentes o si la escuela debería priorizar la protección a la educación? Pues es algo en lo que todas y todos debemos reflexionar. ¿Y qué hay de la última oración? De esta que dice, escuchen, dicha preparación va alargándose conforme el mercado laboral va diversificándose y debido a ello tenemos expectativas cada vez más explícitas sobre las competencias que la escuela debería desarrollar al mismo tiempo que la formación pasa a extenderse a nivel superior y en algunos contextos a nivel de posgrado. Y para los que nunca habían quizá escuchado la palabra posgrado, se refiere a un grado posterior al título que te da el instituto o la universidad. Stephanie, ¿qué te llama la atención de esa oración? Lo que yo interpreto es que el mundo del trabajo es cada vez más exigente y que cada vez necesitamos estudiar más y más para poder conseguir una oportunidad laboral. ¿Se dan cuenta cómo hemos pasado a hablar de la adolescencia al hecho de conseguir empleo y a los estudios superiores? ¿Qué hizo este texto para generar que lleguen a esto? Hace una interesante asociación entre un punto y otro. Invita a reflexionar sobre muchas cosas. Por ejemplo, que hay representaciones sociales que debemos cambiar. Que la educación está haciendo esfuerzos, pero falta recoger las vivencias de los adolescentes. Que el mundo del trabajo a veces tiene una influencia fuerte en la adolescencia, porque finalmente se trata de su futuro. Pero yo creo que los adolescentes también tienen derecho a disfrutar de su edad. Para mí, la conclusión es que ustedes, las y los adolescentes, son mucho más importantes y valiosos de lo que a veces los adultos pensamos. Claro que sí, profesora. En este momento estoy pensando en las amigas y los amigos que me escribieron la carta y en el objetivo que tienen con su proyecto. Yo sé que los adolescentes muchas veces piensan en divertirse. Bueno, todos tenemos derecho a hacerlo, pero sé que también piensan en su situación, en cómo resolverla y ayudar a sus familias, que es lo más importante. Y eso es algo que la sociedad debería valorar más. Ha sido genial esta sesión. Lo que me ha gustado es que nos hemos detenido mucho a reflexionar a partir de lo que dice el texto. Porque ese ha sido el objetivo de la lectura, buscar generar opinión crítica. Y cuando las chicas y chicos de quinto de secundaria escriban su texto argumentativo, ¿usted, profesora, qué piensa? ¿Deberán lograr lo mismo, que el lector también se genere ideas y pensamientos? ¿Qué crees que debe generar un texto? Pues creo que eso dependerá de la intención de quien lo ha escrito, ¿no? ¿Y estos autores, qué querían lograr en ti y en nuestras amigas y amigos en casa? Me parece que reflexión. ¿Lo habrán conseguido? Pues claro que sí, profesora. No he dejado de pensar y cuestionarme muchos aspectos durante la lectura, incluso cuando había palabras que quizá no entendía. ¿Podemos hablar de una intención del autor entonces? Por supuesto, todo autor tiene una intención. Puede querer hacerte pensar, hacerte reflexionar, que puedas realmente analizar cosas, pero también puede querer simplemente informarte. Cuando un reportero o periodista hace un texto, normalmente busca eso. Un narrador de cuentos busca entretenerte o motivarte. En fin, depende del autor. Sergio, de San Martín de Porres, nos ha enviado un video. Veámoslo. Hola, muchas gracias por el programa. Durante la lectura se hizo referencia a otros autores o estudios. ¿Eso ayuda? ¿En qué ayuda?
Buena pregunta. ¿Quieres contestarla? ¿Yo? No, profesora. Inténtalo. Bueno, ya, ok, está bien. A ver, hacer referencia a otros autores o estudios creo que permite fortalecer las ideas que tenemos, porque ya no solo son nuestras, sino que están sustentadas o argumentadas en estudios o investigaciones que han hecho otras personas. Por ejemplo, en el texto nos recomendaron revisar un caso en Cusco, propuesto por el señor Araníbar. Así es. César Araníbar realizó un estudio sobre las representaciones sociales de la adolescencia en adolescentes de una escuela pública en Cusco. Este estudio lo convirtió en su tesis para obtener su título de psicólogo social en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y como él, hay muchas más personas que estudian y analizan lo que sucede con los adolescentes. ¡Qué increíble! Y justo sobre eso, Rosa, de Huaraz, Ancash, tiene una pregunta. Hola, tengo una duda. Si yo quisiera usar las ideas de otros autores en mi texto argumentativo, ¿estaría plagiando? Si es que no los citas o mencionas adecuadamente, sí, porque son personas que han trabajado mucho para generar sus ideas. Por eso debemos respetarlas y citar al autor cada vez que las usemos. Para ello hay algunas estrategias que podremos seguir. Me va a gustar mucho aprender a citar adecuadamente, pero eso va a tener que ser en el siguiente programa, porque ya no nos queda mucho tiempo, chicas y chicos. Es cierto, el tiempo se agotó. Ha sido un enorme gusto estar con ustedes y con las amigas y amigos en casa. El gusto ha sido nuestro, querida profesora. Les deseo lo mejor. Igualmente, profesora, muchas gracias. Qué buena reflexión nos hemos mandado, chicas y chicos. Me encantaría hablar con mis amigas y amigos que me escribieron desde la Amazonía peruana y decirles tantas cosas. Decirles que es posible, que tenemos mucho que cambiar y trabajar, pero vamos a lograrlo juntos. ¡Claro que sí! Como no podía ser de otra manera, les tenemos un reto. Busquen periódicos, libros o cualquier material donde hablen sobre los adolescentes. Escojan 3, los que más les agraden, y extraigan alguna frase o alguna idea que les guste. ¿Y qué hacen con la frase? Guárdenla, porque les va a servir para su texto argumentativo. Ya nos tenemos que ir, chicas y chicos, pero no olviden lavarse muy bien las manos. ¡Cuídense! Un abrazo y nos vemos en la siguiente sesión. ¡Tupanan Chicama! Aprendo en casa. Y mañana hachkankichik warmi hari masi kuna New Hamkani wow Kikichik Junior. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Como ya saben, este programa es para la promo 2020, pero todas y todos son bienvenidos, así que inviten a mamá, a papá, al abuelito, a la abuelita, al tío, a los primos. Ten a la mano tu cuaderno de Aprendo en Casa, tu blog u hojas recicladas, así como tu lápiz, pues hoy es día de matemática. Antes de empezar, recuerden lavarse muy bien las manos con abundante agua y jabón y desinfectar todo aquello que vayamos a usar. ¿Te cuidas tú? Nos cuidamos todos. Ya estamos listas y listos para empezar el programa. Pongamos toda nuestra atención en la pantalla. Ahora sí, Junior, empecemos. Hoy hablaremos del emprendimiento que podrían ejercer las personas de las comunidades originarias de Quichua y los de Shipibo-Cónibo, con la ayuda de conocimientos estadísticos. Para esta situación, un grupo de estudiantes de quinto de secundaria aplicaron el muestreo aleatorio y pudieron recopilar datos variados.
Entre ellos, información sobre el número de hijas e hijos que tenían 20 familias de las comunidades de Quichua y de Shipibo con Ibo. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Creo que lo mejor es empezar recordando todo lo referido a la recolección de datos. Por ejemplo, cómo realizar un conteo, cómo organizar datos en tablas de frecuencias y hasta cómo generar nueva información. ¡Perfecto, Junior! Quería hacer el conteo, pero es demasiada información junta. Yo creo que primero debemos crear tablas y luego organizar la información utilizando gráficos. ¡Ay, ya estoy recordando, Junior! Para hacer un repaso de todo lo relacionado a la recolección de datos y el trabajo con tablas de frecuencia, vamos a hacer una videollamada con la profesora Liliana Brañez. Hola, profesora, ¿cómo está? Buenos días, profesora. Hola Stephanie y Junior, hola a toda la promoción 2020. Hola, profesora. Le cuento que en el último programa aprendimos cómo se puede obtener datos utilizando muestras representativas de una población. Efectivamente, Junior. Entonces, si observamos los datos obtenidos para esta situación, ¿podrían decirme qué tipo de muestreo se aplicó? Sí, profesora. En esta situación en particular, se puede notar que los datos han sido recopilados aplicando el muestreo aleatorio. ¿Y recuerdan por qué se denomina muestreo aleatorio? Me parece que es porque los estudiantes eligieron tomar la muestra al azar, mientras hacían un recorrido por las comunidades. La idea es evitar influenciar en la elección de las familias a muestrear. Exacto, Junior. Para poder recolectar datos existen los métodos de recolección, las técnicas de recolección y los instrumentos de recolección. Profesora, ¿cuáles son los métodos de recolección de datos? Básicamente son los siguientes: el método censal y el método muestral. Entonces, en este caso se utilizó el método muestral, ya que recolectaron datos de manera aleatoria. Si hubieran aplicado el método censal, entonces deberían haber recogido información de todas las familias en ambas comunidades. Es correcto, Junior. Ahora, para recoger datos se utilizan dos técnicas: la encuesta y la entrevista. ¿Cuál creen que han utilizado los estudiantes de quinto de secundaria? Creo que utilizaron la encuesta, porque según la situación se indica que recopilaron datos variados, entre ellos información sobre el número de hijos que tenían 20 familias seleccionadas al azar. Buena respuesta, Stephanie. Ahora, esta pregunta va para Junior. ¿Sabes a qué tipo de variable le corresponde el número de hijos de cada familia? A la variable cuantitativa discreta. Y esto es porque los valores que representan la cantidad de hijos son números enteros. Estos datos, al igual que otros, se pueden organizar mediante el uso de tablas. Entonces vamos a realizar un conteo de la información sobre la cantidad de hijos que tiene cada una de estas 20 familias de ambas comunidades. En primer lugar, vamos a utilizar los datos de la comunidad quichua para generar la siguiente tabla que muestra la información del número de hijos de cada una de las 20 familias de la muestra. ¿Cuántas de estas familias en la tabla tiene un solo hijo? Vamos a ver, aquí tenemos 1, 2 y 3. Entonces son en total 3 familias que tienen un solo hijo, profesora. Bien, Stephanie. Sigamos entonces con el conteo. Tenemos 4 familias que tienen 2 hijos, 6 familias que tienen 3 hijos, 4 familias con 4 hijos y finalmente 3 familias que tienen 5 hijos. Esto parece un proceso bien fácil, solo es cuestión de hacer bien el conteo. Ya que te pareció fácil el conteo, ahora podrías ayudarme organizando los datos de la comunidad Shipibo con Ibo. Todas y todas en sus casas pueden también organizar los datos para generar esta segunda tabla. No hay problema, profesora. Entonces vamos a organizar los datos obtenidos de la comunidad Shipibo con Ibo. Recordemos que se trata del número de hijos que tienen 20 familias. Entonces, según el conteo, son 6 las familias que tienen un solo hijo.
Tenemos también 3 familias con 2 hijos, 2 familias con 3 hijos, 3 familias con 4 hijos y finalmente 6 familias con 5 hijos. Listo, profesora. Así quedó la tabla de las familias. Shipibo con Ivo. Bien, Stephanie. ¿Y entonces qué podemos observar en ambas tablas? ¿Qué opinas, Junior? Las tablas nos permiten ver los datos de manera más organizada. Por ejemplo, regresemos a la primera tabla que correspondía a la comunidad quichua. Podemos observar que la mayor cantidad de familias tiene 3 hijos y la menor cantidad de las mismas tiene 1 o 5 hijos. Y ahora volvamos a la segunda tabla que corresponde a la comunidad Shipibo con Ivo. Aquí podemos observar que la mayor cantidad de familias tiene 1 hijo o 5 hijos y la menor cantidad de familias tiene 3 hijos. Profesora, ¿y cuál es la mejor manera de elaborar una tabla? ¿Cómo sé qué datos debo poner en cada columna? Buena pregunta, Junior. Generalmente, en la primera columna se colocan los datos, es decir, los valores que pueden tomar la variable. Mientras tanto, en la segunda columna se debe colocar la cantidad de veces que se repite cada dato. Esto se denomina frecuencia absoluta y se simboliza por F sub i. Y como dije, corresponde al número de veces que se repite un dato. Entonces, si aplicamos esto, las tablas correspondientes a las 2 comunidades quedarán de la siguiente manera. En la primera tabla correspondiente a la comunidad quichua podemos afirmar que del total de la muestra de 20 familias encuestadas, 3 de ellas tienen un solo hijo y por otro lado, 4 familias tienen 4 hijos. Y si revisamos la segunda tabla correspondiente a la comunidad Shipibo con Ivo, podemos decir que de las 20 familias encuestadas, 3 de ellas tienen 2 hijos y que otras 3 familias tienen 4 hijos. Y si preguntamos, ¿cuántas familias tienen a lo más 4 hijos en la comunidad Shipibo con Ivo? Creo que eso implica calcular la cantidad de familias que tienen 4 hijos o menos. Exacto. Pero para eso debemos tener en cuenta la frecuencia absoluta acumulada. Profesora, disculpe, ¿por qué se llama frecuencia absoluta acumulada? La frecuencia absoluta acumulada F sub i, recuerden que esta F es mayúscula, es la suma de todas las frecuencias absolutas de los valores inferiores o iguales al considerado. Veamos entonces cómo se puede generar la frecuencia absoluta acumulada para poder responder la interrogante. Entonces, si queremos obtener la frecuencia absoluta acumulada F sub 2, sumamos la primera frecuencia absoluta acumulada F sub 1 más la segunda frecuencia absoluta F sub 2, es decir, 6 más 3 igual a 9. Si queremos obtener F sub 3, entonces sumamos F sub 2 absoluta acumulada más F sub 3 absoluta, es decir, 9 más 2 igual a 11. Para obtener F sub 4, sumamos F sub 3 más F sub 4, es decir, 11 más 3 igual a 14. Y finalmente, para obtener F sub 5, sumamos F sub 4 más F sub 5, es decir, 14 más 6 igual a 20. Con estos datos, entonces ya podemos responder a cuántas familias tienen a lo más 4 hijos en la comunidad Shipibo con Ivo. Para poder responder la pregunta, necesitamos observar la columna de la frecuencia absoluta acumulada e identificar la frecuencia absoluta acumulada sub 4, que equivale en este caso a 14 familias. En otras palabras, podemos afirmar que 14 familias tienen como máximo 4 hijos en la comunidad Shipibo con Ivo. Muy bien. Y ahora, ¿qué me pueden decir sobre los datos de la comunidad quichua? Bueno, profesora, estuve haciendo mis cálculos y pude completar la columna de la frecuencia absoluta acumulada, que contiene los datos de la comunidad quichua. Con estos datos puedo afirmar que 13 familias tienen como máximo 3 hijos.
Profesora, y en base a esa misma información, ¿puedo decir también que 13 familias tienen entre 1, 2 y 3 hijos? Por supuesto que sí. Como ya se han dado cuenta, existen diversas formas de interpretar y generar información con los datos de la tabla. Ahora, vamos con una pregunta más interesante. ¿Qué cantidad de hijos tiene el 30% de las familias de la comunidad quichua? Para responder esta interrogante, debemos obtener primero la frecuencia relativa porcentual. Profesora, ¿y qué es una frecuencia relativa? ¿Y cuál vendría a ser la frecuencia relativa porcentual? Vamos a empezar explicando lo que es la frecuencia relativa H sub i. Se trata del cociente entre la frecuencia absoluta de cada dato y el número total de datos. Es decir, H sub i es igual a F sub i sobre n. Para poder explicar esto mejor, vamos a generar una columna más en cada una de las tablas. Empecemos tomando en cuenta la tabla de distribución de datos de la comunidad quichua. En este caso, para poder obtener la frecuencia relativa correspondiente a la primera fila de datos de la tabla, debemos dividir la frecuencia absoluta F sub 1, cuyo valor es 3, entre el número total de datos, que es 20. Es decir, H sub 1 es igual a F sub 1 sobre n. Entonces vamos a tener H sub 1 igual a 3 sobre 20, resultando H sub 1 igual 0,15. Ahora que ya les expliqué cómo obtener la frecuencia relativa, les toca a ustedes continuar con el cálculo de las demás frecuencias relativas hasta completar la tabla de la comunidad quichua. Sí, profesora, por suerte no es tan difícil como parecía, ¿verdad? Entonces, para obtener la frecuencia relativa correspondiente a la segunda fila de datos de la tabla, debemos dividir la frecuencia absoluta F sub 2, cuyo valor es 4, entre el número total de datos, que es 20. Es decir, H sub 2 es igual a F sub 2 sobre n. Entonces, H sub 2 es igual a 4 sobre 20. Da como resultado H sub 2, que es igual a 0,2. De igual manera debemos completar los demás valores para las demás frecuencias relativas. Deben aparecer de manera progresiva, tal como se muestra en la tabla. Una cosa muy importante es que la suma de todas las frecuencias relativas debe ser la unidad. En este caso, la suma efectivamente nos da el resultado que debería ser 0,15 más 0,2 más 0,30 más 0,2 más 0,15, que es igual a 1. Bien, pero todavía falta algo aquí. Los valores que hemos obtenido no son suficientes para dar respuesta a la pregunta: ¿qué cantidad de hijos tiene el 30% de las familias de la comunidad quichua? Para poder responder esta pregunta, debemos recordar lo que es la frecuencia relativa porcentual, la cual expresa el tanto por ciento de una categoría. Se calcula multiplicando por 100 al cociente indicado de la frecuencia relativa, es decir, H sub i porcentual es igual a H sub i por 100. Para explicar el proceso, agregamos nuevamente una columna en la tabla de datos de la comunidad quichua. Entonces, para poder calcular la primera frecuencia relativa porcentual, debemos multiplicar 0,15 por 100, obteniendo 15%. Es decir, H sub 1% es igual a H sub 1 multiplicado por 100. Entonces, H sub 1% es igual a 0,15 por 100, obteniendo así H sub 1% es igual a 15%. Junior, es tu turno para continuar con el cálculo de las demás frecuencias relativas porcentuales, hasta completar la tabla de la comunidad quichua.
Por supuesto, profesora. Entonces, si queremos obtener la frecuencia relativa porcentual correspondiente a la segunda fila de datos, debemos multiplicar la frecuencia relativa h sub 2, cuyo valor es 0,2 por 100, obteniendo como resultado 20%. Es decir, h sub 2 por ciento es igual a h sub 2 por 100. Entonces, h sub 2 por ciento es igual a 0,2 por 100, obteniendo h sub 2% igual a 20%. De igual manera completamos los valores para las demás frecuencias relativas porcentuales, tal como se muestra en la tabla. Deben aparecer de manera progresiva. No olvidemos confirmar que la suma de todas las frecuencias relativas porcentuales debe darnos como resultado el 100%. En este caso, 15% más 20%, más 30%, más 20%, más 15% es igual al 100%. Teniendo entonces estos valores que hemos obtenido, me parece que ya estamos listas y listos para dar respuesta a la pregunta: ¿qué cantidad de hijos tiene el 30% de las familias de la comunidad quichua? Efectivamente, Junior. Entonces, para eso, volvamos mejor a los valores obtenidos en la tabla. Y vamos a identificar en la columna que corresponde a la frecuencia relativa porcentual aquella donde se haya obtenido el 30%. Al tener esa información, podemos afirmar que el 30% de las familias de la comunidad quichua tiene 3 hijos. De acuerdo a cómo hemos desarrollado esta actividad, podemos decir que para elaborar una tabla de frecuencias se destina por lo general su primera columna a la variable, como en este caso, y el resto de columnas son destinadas para las frecuencias absolutas, acumulada, relativa y porcentual. Profesora, lo bueno es que a partir del análisis e interpretación de la tabla de la comunidad quichua podemos obtener nueva información, ¿verdad? Por ejemplo, que el 70% de familias tienen entre 2 y 4 hijos, que 13 familias tienen hasta 3 hijos como máximo, o dicho de otra forma, 13 familias tienen a lo más 3 hijos. Muy bien, muchachos. Entonces, para cerrar el trabajo de esta primera parte, vamos a completar la tabla para el caso de la comunidad Shipibo-Conibo. Sí, profesora, pero antes debemos ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con Aprendo en Casa. Para ustedes, querida Promo 2020. Ya estamos de vuelta aquí en Aprendo en Casa. ¿En qué nos habíamos quedado? Ah, verdad, nos habíamos quedado en completar la tabla de la comunidad Shipibo-Conibo, ¿verdad? Completemos entonces la tabla considerando la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. A partir del análisis podemos completar la información dando a conocer, por ejemplo, que el 10% de familias tienen 3 hijos, que 14 familias tienen hasta 4 hijos como máximo, o, dicho de otra forma, 14 familias tienen a lo más 4 hijos. Finalmente, podemos decir que el 45% de familias tienen entre 4 y 5 hijos. ¡Qué interesante! Entonces, con la tabla que hemos elaborado, tenemos la posibilidad de analizar e interpretar mejor los datos. Pero queda una duda, profesora. Así como tenemos la frecuencia absoluta acumulada, ¿también existe la frecuencia relativa acumulada? Por supuesto. Y no solamente la frecuencia relativa acumulada, sino también la frecuencia relativa porcentual acumulada. Para poder explicar mejor esto, mejor volvamos a las tablas de las dos comunidades y vamos a generar 2 nuevas columnas en cada una de ellas. Entonces, la frecuencia relativa acumulada H sub i es el cociente entre la frecuencia absoluta acumulada F sub i de un valor y el número total de datos n. Es decir, H sub i es igual a F sub i sobre n. Entonces, aplicamos esa operación en la tabla de la comunidad quichua. La frecuencia relativa acumulada H sub 1 es igual a la frecuencia absoluta acumulada
f sub 1 sobre el número total de datos 20. Entonces, h sub 1 será igual a 3 sobre 20, de donde h sub 1 será igual a 0,15. De igual manera, vamos obteniendo los demás valores para la frecuencia relativa acumulada. Por ejemplo, para calcular h sub 2, se tiene h sub 2 es igual a f sub 2 sobre n. Entonces, reemplazando, h sub 2 será igual a 7 sobre 20, de donde h sub 2 será igual a 0,35. Profesora, ¿existe otra forma de obtener los valores de la frecuencia relativa acumulada? Se puede, por ejemplo, sumar de manera progresiva, considerando que h sub 2 es igual a h sub 1 más h sub 2. Es decir, h sub 2 es igual a 0,15 más 0,2, que es igual a 0,35. h sub 3 es igual a h sub 2 más h sub 3, es decir, h sub 3 es igual a 0,35 más 0,3, que es igual a 0,65, y así sucesivamente hasta completar todos los valores de la columna correspondiente a la frecuencia relativa acumulada. Es correcto, Stephanie. Sí es posible sumar de manera progresiva, pero volvamos a nuestra operación. Entonces, chicas y chicos, para poder calcular la frecuencia relativa porcentual acumulada, se debe multiplicar la frecuencia relativa acumulada por 100. Es decir, h sub i por ciento es igual a h sub i por 100. En este caso tenemos la frecuencia relativa porcentual acumulada, h sub 1%, va a ser igual a la frecuencia relativa acumulada, h sub 1 multiplicado por 100. Entonces, h sub 1% es igual a 0,15%, de donde h sub 1% es igual a 15%. Continuamos resolviendo de la misma manera hasta completar la tabla. Por ejemplo, para calcular h sub 2% se tiene h sub 2% es igual a h sub 2 por 100. De ahí tenemos h sub 2% igual 0,35%, resultando h sub 2% igual a 35%. Profesora, si sumamos de manera progresiva, también podemos obtener los valores de la frecuencia relativa porcentual acumulada, considerando que h sub 2% es igual a h sub 1% más h sub 2%, es decir, h sub 2% es igual a 15% más 20% igual a 35%. H sub 3% es igual a h sub 2% más h sub 3%, es decir, nuevamente, h sub 3% es igual a 35% más 30%, igual a 65%. Y así sucesivamente hasta completar todos los valores de la columna correspondiente a la frecuencia relativa porcentual acumulada. Con los datos obtenidos podemos analizar e interpretar los resultados. Por ejemplo, podemos afirmar que en la muestra obtenida de la comunidad quichua, a lo más el 35% de familias tienen 2 hijos. O también se puede decir que el 85% de familias tienen igual o menos de 4 hijos. ¡Excelente! Entonces vamos completando la tabla que corresponde a la comunidad Shipibo-Conibo. Vamos analizando e interpretando los resultados de los datos obtenidos. Entonces podemos afirmar que de la muestra obtenida de la comunidad Shipibo-Conibo, a lo más el 45% de familias tienen 2 hijos. O también se puede interpretar que el 55% de familias tienen igual o menos de 3 hijos. Lo que no deben de olvidar es que gracias a la gestión de datos, que implica analizarlos e interpretarlos, podemos tomar decisiones correctas. Profesora, estuvo muy didáctico este programa, fue un buen aprendizaje.
¿Y ustedes, chicas y chicos en sus casas? Espero que hayan aprendido tanto como nosotros sobre cómo organizar datos en tablas de frecuencias. Stephanie, lo que más me gustó fue aprender distintas maneras de analizar los datos e interpretarlos. Excelente. Bueno, muchachos, llegó la hora de irme. Aparte que ya estaba quedándome sin batería en el teléfono. ¡Nos vemos! Hasta luego, profesora. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego, profesora. Bueno, Junior, ¿qué te parece si hacemos un repaso de todo lo que hemos aprendido hoy? Claro que sí, Stephanie. Aprendimos a organizar datos a través del conteo en tablas de distribución de frecuencias. Analizamos e interpretamos las frecuencias absolutas, absolutas acumuladas, relativas, relativas porcentuales y las relativas porcentuales acumuladas. A partir del análisis e interpretación de los datos iniciales, se produjo nueva información relacionada a las variables cuantitativas que tiene que ver con la cantidad de hijos que tenía cada familia encuestada de las comunidades originarias Quichua y Shipibo-Conibo. Muy bien, querida promo 2020 de todo el Perú. ¿Están listos para un reto? Lo que deben hacer es recopilar datos de 20 personas en total, ya sean sus amigos o familiares. A todos ellos deben preguntarles cuántas personas hay en su núcleo familiar y también qué operador utilizan para sus celulares. Luego de obtener todos los datos e identificar el tipo de variables, podemos organizar dichos datos haciendo uso de tablas de distribución de frecuencias y determinar cuál es el porcentaje de familias que tienen más integrantes. De acuerdo a los datos sobre las preferencias de operador para celulares, si es que tuvieran que migrar al operador que posee la mayor cantidad de clientes, ¿a qué operador migrarías? Bueno, chicas y chicos, estamos lamentablemente llegando a la parte final del programa, pero no se olviden de desarrollar el reto propuesto y así puedan consolidar su aprendizaje. Recuerden guardar todas las evidencias de su trabajo, tales como tablas, gráficos, procedimientos matemáticos, etc. No se olviden de recopilar todo en su portafolio, ya sea físico o virtual. Nos vemos en el siguiente programa de Aprendo en Casa. Tu pananchikama cuyas panicuna. ¡Hasta pronto, estudiantes de todo el Perú! No se olviden del reto. Chao, chao.